soy Mariela Carrasco y formo parte de Universidad ICEP y nos complace mucho presentarles este espacio que tenemos para todos ustedes en donde charlamos sobre temas muy importantes presentados por nuestros especialistas. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. Ángel Espinosa Mora, quien cuenta con un máster en Psicología Clínica y de la Salud. Es docente universitario capacitador, evaluador, con atención clínica y grupal. De igual manera, realiza manejo de talleres, charlas, capacitaciones y evaluación clínica, forense y laboral. El día de hoy el doctor Ángel nos va a estar presentando el tema de cuidados paliativos y la importancia que hay sobre ello. Adelante, doctor. Los saludos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes este breve espacio donde voy a hablar de algunos de los aspectos del quehacer del profesional en psicología de la salud, en este caso que es mi especialidad principal, pero voy a hacer énfasis a un tema del que poco se habla y es precisamente el cómo comunicar malas noticias en el ámbito de salud. Básicamente iniciando con la premisa de que en cuidados paliativos trabajamos y se enfoca principalmente en el abordaje de este paciente en su fase terminal de vida y por tanto el objetivo principal va a ser brindarle una calidad de vida, una calidad de muerte, una muerte digna y un acompañamiento también a la persona, al paciente y a sus familiares. Sin embargo, queda una brecha de cómo brindar esas malas noticias en temas de salud. Vamos a abordar entonces y a iniciar por definir qué es una mala noticia. Básicamente es aquella noticia, aquella información que es drástica, que altera negativamente la perspectiva que tienen las personas, el paciente en este caso, o los familiares en relación al futuro, ¿verdad? Es cuando se le tiene que dar esa noticia de esta persona va a ser referida a cuidados paliativos, esta persona se encuentra en fase terminal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas piensan que cuidados paliativos es un tratamiento. Socialmente hay una brecha en comprender que cuidados paliativos es precisamente para disminuir las afectaciones de dolor, para que se haga un acompañamiento en esa última fase de la vida. Es el resultado de un desarrollo emocional o de comportamiento que persiste en el tiempo después de que una noticia es recibida. Claramente, cuando se da una noticia y hay un malestar que permanece en el tiempo, hablamos que fue una mala noticia. En el caso de los cuidados paliativos, al recibir la información, al recibir una mala noticia sobre algún tema de salud, una enfermedad terminal y demás, ese malestar permanece. No es únicamente en el momento en que se dice, no es únicamente en el momento donde se haga el tratamiento, sino que es un malestar que se puede mantener a lo largo del tiempo de manera indefinida. Y eso va a variar, por supuesto, en cada uno de los pacientes, en cada uno de los familiares, dependiendo de los recursos psicoemocionales, psicosociales, con los que cuenten para abordar el proceso como tal. Una mala noticia no se refiere solo a un riesgo de muerte y eso es importante. Una mala noticia puede ser tener que decirle a un paciente que hay una pérdida de la autonomía, brindar un diagnóstico de algún trastorno cognitivo, darse cuenta del impacto social que va a tener su enfermedad o de algún factor en particular que por su condición de salud va a alterar su funcionamiento y su proceso de adaptabilidad. Una mala noticia también no es únicamente hacia el paciente, sino que involucra de manera directa e indirecta a su familia. Y por tanto, a la hora de brindar esta información, también se le debe de brindar un acompañamiento a la familia para abordar dudas, incertidumbres y colaborar en este proceso de validación emocional como tal. Sin embargo, como profesionales en salud, estamos acostumbrados a una formación y a nuestra práctica profesional en un acompañamiento de intervención, de estructura de tratamientos, de evaluación, de dar informes, pero a veces se nos dificulta el tener que brindar una mala noticia, principalmente en ese rol de paciente paliativo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle frente a las emociones del paciente. No es simplemente decirle, mira, tiene cáncer terminal, mira, le quedó tanto tiempo de vida. No. Que más allá de esa información importante es la emoción que va a tener el paciente al recibir esta información. Entonces, como profesionales debemos de estar atentos a cuál va a ser la reacción emocional, si se requiere una intervención en crisis, si se requiere de alguna manera
disciplinario, qué acciones o mecanismos se tienen que activar para que el paciente emocionalmente tenga un soporte y esta vulnerabilidad que le genera la noticia no vaya en detrimento de su calidad de vida. Generalmente la mala noticia se asocia al fracaso, ¿no? Es un sentimiento en común y que algunos profesionales en salud no quieren dar malas noticias porque sienten que fracasaron como profesionales. Hay profesionales, por ejemplo, en medicina, que detestan dar malas noticias porque sienten que su tratamiento médico, que todos los esfuerzos del tratamiento y la técnica científica que aplicaron no funcionó y que de alguna manera dar esa mala noticia se asocia al fracaso. Para el paciente ocurre lo mismo. Pacientes que tal vez se han esforzado, que tienen buena adherencia al tratamiento, que se ha enfocado precisamente en garantizar un buen seguimiento de las indicaciones médicas, a la hora de recibir la mala noticia que eso no funcionó, aparece la sensación de fracaso. Entonces hay que validar al paciente la sensación que tiene, pero al mismo tiempo empezar a acompañar en esa reestructuración y en esa resignificación del fracaso como tal, para que al final entiendan que es parte de su proceso de enfermedad y es parte del proceso de vida, que no se ha fracasado, se agotaron los intentos y que esos intentos hubo aprendizaje. Claramente eso se va acompañando ya en un proceso terapéutico, un proceso de acompañamiento familiar o individual que se puede llevar en esos casos. Hay estudios que revelan que el 37% incluso de profesionales en salud que trabajan principalmente en el ámbito hospitalario discuten francamente el pronóstico con los pacientes, ¿verdad? O sea, no llegan ni a la mitad. Muchos profesionales de salud no aclaran en un inicio cuando tienen que dar un diagnóstico, cuando le dicen al paciente, por ejemplo, mira, este cáncer, vamos a iniciar radioterapia, quimioterapia, vamos a hacer trasplante de médula, que sí le explican el procedimiento, pero son muy pocos, si ustedes lo ven, el 37%, los que verdaderamente hablan de cuál es el pronóstico para el paciente, a no ser que el paciente lo pregunte o a no ser que verdaderamente sea para el médico, para el profesional en salud, para el psicólogo incluso que está acompañando en ese momento, la importancia de que el paciente conozca la información en total. Entonces hay una negación porque claramente al recibir una mala noticia de un diagnóstico, por ejemplo, esperamos que haya esperanza, ¿verdad? Esperamos que funcione. Esperamos que el tratamiento realmente sea efectivo. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que hay otra probabilidad en que no. Y nos corresponde también valorar con el paciente y hacerle ver las posibilidades que existen al mismo tiempo. Hay un tema de inseguridad y acá quiero apuntar a lo siguiente. Muchas veces, como profesionales en salud, estamos más seguros en el ámbito científico y técnico. Dependiendo del ámbito en el que trabajemos, a veces hablar de esa vulnerabilidad puede generarnos una inseguridad como profesionales. Compañeros del área de salud podrían, ¿verdad?, tener este temor, esa inseguridad y nos corresponde como profesionales en psicología trabajar también con el equipo interdisciplinario para que el equipo de enfermería, trabajo social, medicina, especialistas entiendan la importancia de validar esas emociones. Que sí es importante lo científico, lo técnico, pero al mismo tiempo la validación emocional es científica y tenemos evidencia como profesionales en salud mental en este caso, para poder dar un acompañamiento adecuado. A veces puede generar en el profesional precisamente esa sensación de una molestia, ¿verdad? Una molestia por reconocer que no se sabe cómo dar malas noticias. Entonces hay profesionales que simplemente se niegan a eso, no lo quieren abordar, no es parte de su ejercicio profesional y ¿verdad? Su práctica como tal, en su praxis simplemente no toma en cuenta el dar malas noticias. Claramente vamos a tener un temor en la reacción del paciente, nos pueden reaccionar violentos, tristes, en negación. ¿Cómo manejo yo? Entonces también es importante revisar si yo tengo la preparación ya para una intervención en crisis en ese momento, que todo profesional en salud debería de saberlo. Primeros auxilios psicológicos. Todo profesional en salud debería de estar entrenado o entrenada en el abordaje de paciente en crisis para poder darle sostén en tanto llega el momento de derivarlo a un proceso. Claramente, si yo me he preparado en todo esto de inteligencia emocional, de gestión emocional, de intervención en crisis para los pacientes, ese último punto, que es el temor a no saber manejar la situación o la reacción,
va a disminuir porque ya sé cómo abordar el tema. Algunas dificultades y barreras en la comunicación de las malas noticias. El primero es el cambio en el modelo de relación médico-paciente. Muchas veces pasamos de ser ese profesional en salud paternalista, ¿verdad? Que busca proteger a su paciente, que busca proteger al paciente como tal, y hay que convertirse en copartícipe, precisamente para abordar con el paciente entonces ese acompañamiento y que perciba que como profesional en salud le estoy acompañando y que es un proceso, que somos un equipo en conjunto con el paciente para llegar a comprender la dinámica de su salud, de su enfermedad, de su proceso paliativo, si fuera el caso. Algunos pacientes no quieren conocer la verdad. Sabemos que parte de la gestión emocional en algunos pacientes va a ser el negar el diagnóstico, el negar que algo está ocurriendo. Gran complejidad en la medicina actual y difícil de explicar con sencillez. Hoy por hoy los temas de salud, de medicina, para el abordaje de enfermedades médicas es complejo y ha evolucionado muy rápidamente y eso puede dificultar que el equipo interdisciplinario logre comunicar al paciente cuáles son los procedimientos, cuáles son las características, qué es lo que va a pasar. También es importante adaptarlo al lenguaje del paciente. Hablamos de manera técnica cuando sí lo amerite, pero con el paciente intentar entender cuál es su vía de comunicación para que la información que yo le esté brindando sea bien recibida y bien asimilada. Y el estrés emocional del médico, el profesional en salud, pues por supuesto, ¿verdad? Vamos a tener un tema de tensión emocional. Como profesionales en salud mental no estamos exentos a esto, más si trabajamos en esta área de cuidados paliativos, en esta área relacionada con la tanatología, ¿verdad? Todo esto de la ciencia de la muerte, del acompañamiento en los últimos días y demás, vamos a manejar una tensión, porque podemos generar también o generamos en realidad un vínculo con los pacientes, pero son pacientes que están preparándose para partir y eso nos puede generar mucha tensión. Entonces, mira, yo me encariñé con este paciente, imaginemos una situación de un niño con cáncer terminal, por ejemplo, de ahí al final yo tengo tensión porque tengo que acompañar a ese niño a su último día, a la familia, al adulto mayor, ¿verdad? O sea, el paciente como tal va a generar un efecto en nosotros como profesionales por el contexto de vulnerabilidad y despedida en el que estamos. Entonces también saber manejar mi salud mental. Y eso es muy importante. Como profesionales de salud, tenemos que empezar por nuestra salud también, principalmente en el ámbito de la salud mental y saber cómo gestionar adecuadamente las situaciones para evitar que eso más bien interfiera o afecta el proceso dinámico de intervención o de abordaje que estemos dando. Importante considerar, primero, factores socioculturales. Acá vamos a hablar entonces de qué hay que considerar para manejar las malas noticias, para poder comunicarlas. Entonces, la parte sociocultural es lo primero. Entendiendo cuál es el contexto social y cultural de esos pacientes, de esta persona, cómo hago yo para comunicarme y que me entienda en un lenguaje que sea familiar, pero que suene natural. ¿Por qué? Porque si yo llego entonces y más bien modifico el lenguaje para que me entiendan que es una persona tal vez de poca escolaridad, de bajos recursos, y caigo en un estereotipo de hablar, ¿verdad? Como popular, de intentar utilizar palabras y no suena como un discurso natural, puede ser que más bien la persona se ofenda. Mira, ¿por qué este psicólogo, este médico, este profesional, por qué me está hablando en este tono, con esas palabras? Yo soy ignorante, pero no soy tonto, decía un paciente hace poco, porque sentía precisamente eso, que en algún momento habló con cierto profesional en salud y que sentía que se estaba burlando de su situación socioeconómica. Claro, el profesional en salud, el discurso era, no, es que yo sé que es una persona humilde y yo quería que me entendiera. Perfecto, entendemos, pero hay que tener cuidado con esa intención. El tema de la juventud y la salud, sabemos y hay estudios en psicología vinculados a las creencias y a los hábitos en salud han reflejado cómo personas muy jóvenes eh, tienen una relación, una distorsión en el tema de salud porque hay una percepción, una creencia errónea de que a ellos no les va a pasar nada, que ellos no se van a enfermar, que ellos no se van a morir porque la juventud es sinónimo de vida.
Entonces también aprender a manejar esas escalas de valores, esas creencias que tienen alrededor de su percepción sobre su existencia y la salud y la valoración de la muerte es importante. El tema del valor social, a nivel social, en el contexto en el que se encuentra esta persona, ¿qué se dice? ¿Qué se dice sobre la salud? ¿Qué experiencias ha tenido esta persona alrededor del tema de la muerte, de la enfermedad? Y hay que tener cuidado con las expectativas terapéuticas exageradas, ¿verdad? Sabemos que hay una mercadotecnia terrible en el sistema sanitario y en todas las áreas, en medicina, psicología, psiquiatría. La mercadotecnia ha llevado muchas veces a prometer maravillas a los pacientes que en realidad no se alcanzan. Entonces tenemos pacientes sumamente frustrados o frustradas porque esperan que se cumpla aquello que el comercial me vendió. Entonces yo como profesional en un momento de intervención le prometo un montón de cosas y resulta que no funcionó. ¿Verdad? Entonces se genera una frustración en el paciente. Hay que tener cuidado con la construcción de esas expectativas precisamente. El tema de la edad, ¿verdad? Ya lo mencionaba yo antes pero esos serían factores del paciente como tal. El tema de la edad que propicia también cómo se maneja la información, si esta información que yo le voy a dar, esta mala noticia, eh, va dirigida a una persona adulta, va dirigida a un adulto mayor, va dirigida a un niño, cómo la va a recibir, quién va a estar para darle soporte. Los pacientes y el problema, ¿verdad? Vamos a encontrar pacientes que pueden ser agresivos, que pueden ser manipuladores, litigantes, no cooperativos, pacientes con problemas de drogas, o sea, qué características tiene el paciente y qué otros problemas nos trae consigo para este momento y cómo eso puede incidir. Hace unas semanas tuve que darle una mala noticia a un paciente, acompañar al equipo médico eh, interdisciplinario. Estábamos trabajando con un paciente que es diagnosticado con un cáncer, bueno, un cáncer de médula, y el paciente llegaba siempre con consumo activo de marihuana a la consulta. A todas las consultas, la psicología, trabajo social, medicina, siempre llegaba con consumo de marihuana. Claramente en un estado no óptimo de conciencia, que entonces cuando había que dar la mala noticia, la minimizaba, eso no es nada, a mí no me hace nada, ¿verdad? Y venía con ese discurso de que lo que le estábamos diciendo no era nada, que con la marihuana todo se iba a salir bien, que eso lo mantiene relajado. Entonces son particularidades que nos podemos encontrar y que nos corresponde. Bueno, mira, decía este paciente, necesitamos que, bueno, se hace intervención y más en momento, pero necesitamos que mañana venga sin consumo activo. Necesitamos, ¿por qué? Porque él consumía incluso 5 minutos literalmente antes de entrar a la consulta. Su estado de conciencia no iba a ser el mismo para recibir la información. Y también la red de apoyo. Hay pacientes que van a llegar y nos van a decir, yo vengo solo y no quiero que nadie lo sepa. Como hay pacientes que van a venir con toda la familia o con toda la comunidad a recibir la noticia. Entonces entra esta parte de la situación social, cultural, intelectual, ¿verdad? Que entra en juego para saber qué mecanismos tiene este paciente y cómo afrontar la situación. Tenemos el tema de la religión. En cuidados paliativos es sumamente importante la parte espiritual. Más allá de hablar de que es importante que una persona tenga una religión u otra, no se trata de eso, es la parte de la espiritualidad. ¿Qué le da paz? ¿Qué le da serenidad a este paciente? Hay una creencia religiosa, porque entonces cuando damos una mala noticia, un tema de cuidados paliativos, de muerte, para muchos pacientes esta parte religiosa se convierte en un todo, se convierte en el principal soporte para el afrontamiento de su situación, de su realidad. Entonces hay que considerar también con el paciente qué ritos hay alrededor de esa situación. Hay pacientes que por su creencia como tal manejan rituales en verdad de despedida, rituales incluso terapéuticos, holísticos, que hay que explicar muy bien y con mucho cuidado que esos rituales se respetan, pero que no deben de interferir con el tratamiento médico, con el acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque entonces hay pacientes que por su creencia dejan de lado toda la parte médica, la parte psicológica y se centran solo en esa creencia espiritual o religiosa, que entonces deja de ser un soporte y se convierte en un factor de riesgo. Y nos corresponde también con profesionales de salud mental abordar, revisar cuál es ese significado que el paciente le está dando a ese aspecto. Factores médicos y temores, claramente, ¿verdad? Nunca vamos a querer causar dolor en un paciente de ningún tipo. No nos gusta sentir que estamos fracasando como terapeutas.
¿verdad? Pensar en un paciente que detonó una crisis suicida cuando pasaron meses de intervención donde no hubo ningún signo de ideación suicida y demás, y de un pronto a otro se detona la crisis suicida y sentimos que estamos fracasando, nos cuestionamos qué no estuve viendo, será culpa mía, fue algo que no, ¿verdad? Entonces también revisar muy bien esas culpas que como terapeutas podemos cargar, porque cada paciente es una cajita de Pandora, ¿verdad? Entonces, es cierto, vamos a poner nuestra mejor voluntad, nuestra mejor parte técnica y formación para brindarle lo mejor a este paciente, pero tampoco podemos pretender que depende únicamente de nosotros que este paciente salga adelante o no, porque al final hay una serie de factores involucrados como los he mencionado. El tema del temor legal, mira, ¿será que, por ejemplo, a nivel profesional me pueden denunciar? Resulta que me van a denunciar porque se malinterpretó una intervención que hice, la familia está resentida, ¿verdad? Y demás. Hay muchos factores que pueden hacer que yo, como profesional en salud, me sienta vulnerable a nivel legal y que también con el paciente tenemos que revisar eventualmente si el paciente a nivel legal necesita poner algo en orden porque al final la salud mental nos corresponde acompañar en todo ese tipo de decisiones y de situaciones y facilitarle al paciente su proceso de ordenamiento de vida y posterior a la vida. Y hay mucho temor el profesional en salud a expresar sentimientos propios, ¿verdad? A veces nos negamos, ¿verdad? Nos cerramos y yo esto lo manejo en casa o lo manejo solo, que nadie se dé cuenta. Es importante el tema del autocuidado. Es importante que el profesional en salud mental busque un espacio también de contención. Entonces, ¿cómo podríamos comunicar las malas noticias? Bueno, primero tenemos que reunir toda la información disponible. Cuando nosotros sabemos que tenemos que dar una mala noticia en salud, recopilemos todos los datos, exámenes previos que se hicieron, recopilemos cuál es el diagnóstico actual, cuál es el pronóstico, cuáles son las alternativas de tratamiento. Si vamos para cuidados paliativos, entonces recopilemos también cuál va a ser el procedimiento, perdón, recopilemos también cuál va a ser el procedimiento en cuidados paliativos, recopilemos cuál es el procedimiento para la familia, para el paciente, la información de recursos, de redes de apoyo que se puedan tener. Determinar también qué sabe el paciente y qué desea saber. Hay que dar información que el paciente desee saber también, ¿verdad? E información básica y al mismo tiempo abrir el espacio para que el paciente consulte a su ritmo eventualmente algunos detalles y repetir, ¿verdad? Muchas veces se le explica al paciente y en un primer momento va a generar un choque emocional, pues nos toca tomar una pausa y volver a repetir, ¿verdad? O a los días volver otra vez a replantear la situación, volver a explicar, ya que el paciente esté más estable. Hay que suministrar información inteligible en consonancia con las necesidades y los deseos. Aportar habilidades de comunicación que permitan reducir el impacto emocional que la mala noticia tiene sobre el receptor. Entonces hay que trabajar el tema de la comunicación asertiva, una comunicación eficaz, ¿verdad? Con el paciente, una comunicación empática donde yo hable también incluso de mis emociones como terapeuta, ¿verdad? Que el paciente vea que yo como terapeuta me estoy vinculando emocionalmente en ese momento de la mala noticia con él o con ella. Por ejemplo, mira, doña Ana, eh, ante esa situación, yo como profesional me siento, bueno, me siento afligido, reflejo en la emoción de ella, si yo aquí está muy afectada. Doña Ana, yo también me siento afectado por esa situación. No, eso, no asumamos, ¿verdad? Que sabemos cómo se siente, porque sería invalidar también un poco la emoción. Entonces hay que tener mucho cuidado con el discurso, que se perciba esa empatía, pero que se perciba de manera auténtica. Entonces decirle a doña Ana, por ejemplo, yo no me voy a poner a llorar con ella desconsoladamente, ¿verdad? Y exacerbar la reacción emocional, porque en teoría yo debería ser un soporte emocional en ese momento. Pero sí le puedo validar, mira, doña Ana, no me imagino por lo que usted está pasando en ese momento, acá estoy para acompañarla. Me siento también afligido por la situación emocional. Sé que esto es duro a nivel emocional de escuchar. Eh, Sé que ahorita hay muchas emociones. Este tipo de frases que le permitan al paciente saber que ahí estoy. Ahí está Ángel escuchándome, ahí está Ángel dándome ese soporte y consensuar el plan de tratamiento que permite un alto grado de cooperación del paciente. Entonces, al final yo también tengo que lograr, luego de la mala noticia, determinar con el paciente cuáles son los pasos a seguir.
y si el paciente requiere un espacio, dárselo. ¿Por qué? Porque puede entrar en crisis y no lo voy a obligar en medio de la crisis a tomar una decisión al respecto, por ejemplo. Entonces tenemos que preparar una entrevista y en esta entrevista es donde yo ya recopilé toda la información, ¿verdad? Yo ya tengo toda la información previa, el equipo indisciplinario ha hablado, se han puesto de acuerdo quiénes van a hablar y si me toca con profesional en psicología hablar solo, pues entonces también tener claro todo el material, toda la información de toda la situación que ha ocurrido hasta ese momento. Vamos a descubrir qué sabe el paciente sobre el tema, ¿verdad? Durante la entrevista, por ejemplo, doña Ana, mira, sabemos que han venido meses donde usted ha estado revisando algunos exámenes. Cuente un poquito qué es lo que ha estado pasando. Entonces, abrir el espacio para que el paciente nos hable sobre toda la historia de los procedimientos que ha llevado a cabo. Doña Ana, y sabemos que lleva en quimioterapia tantos meses. Cuénteme cómo ha sido su experiencia para usted. Entonces, saber y medir qué percepción tiene doña Ana, qué sabe, qué siente y también las expectativas. ¿Verdad? ¿Qué espera usted de esto? ¿Por qué? Porque doña Ana puede ser que nos llegue a la sesión que está maravillada, se siente súper bien, que ella sabe que se curó de esto y que incluso a mí me ha tocado pacientes que llegaban a consulta pensando en que la noticia cuál era, que se le estaba dando de alta. Y cuando yo le tengo que decir, mira, doña Ana, en realidad el tratamiento no ha funcionado como esperábamos y tenemos que remitirle a cuidados paliativos porque el tratamiento que estaba recibiendo no dio el resultado adecuado, no evolucionó como se esperaba, como se tenía pensado, y le vamos a referir a esta especialidad. A la persona se le cae el mundo porque venía con una expectativa, me van a dar de alta, y lo que recibe es una mala noticia, hay que reconocer entonces también cuánto requiere y cuándo quiere saber el paciente. Después de dar la noticia, doña Ana, no sé si tiene alguna pregunta, después de explicarle todo el procedimiento, todo lo que sigue, preguntarle a doña Ana, ¿verdad? Si tiene alguna consulta, si hay algo en particular que quiera saber, donde quiera profundizar y que ella sienta que el espacio es de ella. Comunicar la información al paciente, ¿verdad? Eso incluye los aspectos que he mencionado de asertividad, sensibilidad. Vienen las reacciones del paciente a la cual yo como terapeuta tengo que saber responder, pero yo tengo que saber responder a esa reacción que va a tener el paciente como tal, cuál va a ser la reacción que tiene y también si el paciente viene con la familia y la familia está acá en la consulta, cómo vamos a abordar la reacción de la familia si es que están ahí. Y por supuesto el tema de diseñar el plan, que era lo que yo mencionaba antes de no terminar la sesión, ¿verdad? No cerrar el espacio sin haber estructurado con el paciente precisamente cuál va a ser el plan de acción a seguir como tal. ¿Por qué? Porque entonces el paciente no simplemente decirle, mira, doña Ana, va para cuidados paliativos, vaya, a ver cómo le va. No, mira, doña Ana, acá están los espacios de cuidados paliativos, por ejemplo, vamos a tener una reunión la próxima semana con el equipo para que nos conozca. La compañía de trabajo social va a ir a su casa a visitarles tal y tal día, o sea, que la persona sepa cuáles son los pasos que van a seguir luego. Porque entonces vamos a dejar a la persona de alguna manera como en el aire, ¿verdad? Como qué es lo que está pasando, ¿verdad? Hacia dónde voy. Entonces queda una sensación de incertidumbre, cuando en realidad lo que deberíamos de buscar es que el paciente o la paciente sienta que está iniciando un proceso que si bien genera incertidumbre, genera dolor, genera frustración, genera miedo en el paciente, al final que se sienta acompañado o acompañado. Al final que sienta que el equipo está ahí, al final que sienta que el profesional en psicología está acompañándole durante ese proceso por más complejo que sea. Entonces que no sea simplemente dar una noticia por darla, por salir del paso, sino que verdaderamente se la acompañe y que sienta que forma parte de un equipo como tal y que tiene gente a su lado que va a estar acompañándole en este proceso. Por supuesto, ¿verdad? Hay que, a pesar de los malos pronósticos que podamos tener, hay que mantener la esperanza, ¿verdad? El paciente entienda que, por ejemplo, si ya estamos en cuidados paliativos, no vamos a generar una falsa expectativa que se va a curar. Vamos a generar una expectativa vamos a mantener la esperanza para buscar un balance en su vida, para buscarle calidad de vida, comodidad, que la persona no tenga dolor, por ejemplo. Si es una mala noticia relacionada a un problema de una capacidad física, como que perdió uno de sus miembros o una deficiencia cognitiva, un traumatismo, ¿verdad? Que alteró a la persona,
la esperanza orientada también a, bueno, vamos a buscar mecanismos, herramientas, rehabilitación, algo que le permite a ese paciente precisamente recuperar su calidad de vida o adaptarse al nuevo estilo de vida, a sus nuevas capacidades para que tengan calidad de vida en base también a los recursos existentes. Que la persona espere lo mejor al final del día, por supuesto, y nosotros como profesionales también, que se espere lo mejor posible ante esas circunstancias, que espere descansar bien, dormir bien, alimentarse bien, que también en el trabajo en cuidados paliativos hay un acompañamiento a nivel familiar para que la familia entienda las nuevas dinámicas que están ocurriendo, pero que también estemos preparados para lo peor. ¿Verdad? El paciente tiene que entender que al final del día va a llegar un momento donde va a fallecer y la familia también, y que de alguna manera podamos abrazar esa etapa de muerte con dignidad, sin dolor y con una validación emocional sumamente importante. Acá esta frase, un mal pronóstico no significa malos cuidados. A pesar que se está dando una mala noticia, no significa que todo se acabó. A pesar que se esté dando una mala noticia en temas de salud, que se esté dando una mala noticia que va a las personas en cuidados paliativos, no significa que vaya a perder calidad de vida. Básicamente tenemos que saber que la muerte, la enfermedad y el dolor forman parte de la vida como tal, son parte de la estructura de vida, del ciclo de la vida. Y la medicina tiene poderes limitados, ¿verdad? Todo el tema de salud, hay una limitación. Sabemos que si bien hay avances a nivel médico, a nivel de psicología, a nivel de salud mental, no siempre alcanza para todos los pacientes, especialmente para resolver problemas sociales, ¿verdad? Y que tienen riesgos. Cuando encontramos pacientes que le damos una mala noticia, pero que al mismo tiempo está en un ambiente o un contexto social complejo que también limita la posibilidad de que ese paciente tenga recursos apropiados para poder avanzar en la vida, para poder avanzar en su proceso paliativo, pues es un factor doble de riesgo que tenemos que abordar y trabajar interdisciplinariamente, si fuera dado el caso, con trabajo social, con asociaciones, con organizaciones, con grupos de apoyo para colaborar en la dignidad de este paciente. Entienden que los médicos, bueno, la presentación dice médicos, pero en realidad los profesionales de salud no lo sabemos todo. Y es importante aprender a trabajar interdisciplinariamente y más con este tema relacionado a la salud, a la muerte, a las malas noticias. Porque al final lo que yo diga como psicólogo va a impactar también el tratamiento que el médico dé, que el psiquiatra dé, que el oncólogo esté dando, porque deberíamos de ser un equipo que favorezca los mejores recursos que cada uno tenga para el paciente, pero entre nosotros como equipo también estar en comunicación y en validación de la toma de decisiones. En asuntos sanitarios, profesionales de salud y pacientes vamos juntos. En temas de salud, siempre tenemos que entender que no somos una esfera ya que está flotando, ¿verdad?, en el aire, sino que al final del día, el profesional en salud estamos junto al paciente y principalmente en cuidados paliativos, donde la vulnerabilidad emocional todavía es mayor y el paciente necesita de percibir ese soporte emocional precisamente. Y no quiero irme sin cerrar, por supuesto, con una frase. Si no puedes prevenir, cura. Sí, lo principal es la prevención. Acá me faltó un no. Lo principal es la prevención. Si yo no puedo prevenir, curo. ¿Okay? Si no puedo curar, alivio. Evito el dolor. Y si no puedo aliviar, ¿verdad? Y si no puedo evitar que la enfermedad avance, nos toca consolar. El trabajo en cuidados paliativos es un trabajo hermoso, es un trabajo sumamente sensible, es un trabajo que carga emocionalmente al profesional, al equipo lo sobrecarga, pero al final del día tenemos una función maravillosa que es acompañar a las personas para brindarles una calidad de muerte, una muerte digna y que sus emociones sean validadas y que tengan una resignificación de su calidad de vida, de su objetivo de vida y también del legado que va a dejar una vez que parta. De mi parte, agradecerles. Espero que este tema que les traje el día de hoy sea de provecho. Espero verles más adelante y les deseo muchos éxitos en todas sus labores. Muchas gracias, doctor Ángel. Esperamos que a todas las personas que nos están sintonizando les haya servido y recuerden que estas transmisiones quedan guardadas en nuestras redes cuando necesiten revisar la información que se presentó. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.